Hola, soy Cristian Bravo del curso 44. Voy en el tema a continuación a hablar sobre las clases de socket y datagrama para la comunicación en red. Las clases de sockets son formas en las que podemos interconectar dos o más programas mediante el uso de Internet. En Java se utilizan para poder crear conexiones utilizando básicamente un IP y un puerto para establecer la conexión. Para aprender podemos utilizarla para conectar los programas por medio de Internet. El funcionamiento de los sockets consta de dos programas, lo que es el servidor. Un servidor y un cliente. Básicamente el programa servidor comienza a escuchar en un puerto determinado. Nosotros lo especificamos. El cliente. El cliente debe saber la IP o el nombre de dominio del servidor y el puerto que se está escuchando. Al saber esto, simplemente solicita establecer una conexión con el servidor. Es aquí cuando el servidor acepta esa conexión y se puede decir que estos programas están conectados. De este modo pueden intercambiar información. Su principal ventaja radica en que son muy eficientes a la hora de enviar un número elevado de mensajes y datos. Apertura y cierre del socket. Es el más simple. Lo único que se hace es enviar los datos mediante la creación del socket y utilizando los métodos de envío y recepción apropiados. Se trata de un servicio de transporte sin conexión, más eficientes que TCP, pero están garantizadas la fiabilidad. Los datos se envían y reciben en paquetes cuya entrega no está garantizada. Los paquetes pueden ser duplicados, perdidos o llegar en un orden diferente al que se envió. El protocolo de comunicaciones con datagramas UDP es un protocolo sin conexión, es decir, cada vez que se envía datagrama es necesario enviar el descriptor del socket local y la dirección del socket que debe recibir el datagrama. Como puede ver, hay que enviar datos adicionales cada vez que se realiza una comunicación. Los constructores. Tenemos aquí lo que es una línea, como decir, una línea de código, que es Public Datagram Socket, un Socket Extension, en el que se encarga de construir un socket para datagrama y de conectarlo al primer puerto del cliente. También vemos lo que es la línea de código aquí de Public Datagram Socket, Import to Run Socket Section. Es el IDEN con la habilidad que permite especificar el número de puertos asociados. La siguiente línea de código es el Public Datagram Socket Import de Address in, el que permite especificar, además del puerto, la dirección local en la que se va a accesar el socket. Las clases de Java utilizan. Así es, el paquete Java.net proporciona entre otras las siguientes clases, que son las que se verán con detalle. El socket implementa un extremo a la conexión TCP. Server Socket se encarga de implementar el extremo servidor de la conexión en la que se esperan las conexiones de los clientes. Datagrama Socket implementa tanto el servidor como el cliente cuando se utiliza UDP. Datagrama Packet implementa un Datagram Packet que se utiliza para la creación de servicios de reparto de paquetes sin conexión. Y NEC Address se encarga de implementar la dirección IP. El proceso del servidor crea un socket con nombre y espera la conexión. El proceso cliente crea un socket sin nombre. El proceso cliente realiza una petición de conexión al socket servidor. El cliente realiza la conexión a través de su socket, mientras el proceso servidor mantiene el socket servidor original con nombre. A continuación vamos a hablar de lo que es un datagramas. Las clases de datagrama. Un datagrama es un paquete de datos que constituye el mínimo bloque de información en una red de comunicación por datagrama, la cual es uno de los dos tipos de protocolo de comunicación
por comunicación de paquetes usados para encaminar por rutas diversas dicha unidad de información entre modos de una red, por lo que se dice que está orientado a conexión. La alternativa va a la comunicación de paquetes en circuitos virtual orientado a conexión. Funcionamiento. En la técnica de datagrama, cada paquete se trata de forma de independencia gracias a que se puede contener en la cabecera de dirección de origen y destinario mediante un encaminador, también conocido como un enrutador o más popularmente un router. La red puede encaminar cada fragmento hacia el receptor o ETD, equipo terminal de datos, por rutas diferentes. Ventajas e inconvenientes. Esta flexibilidad permite control del tráfico para aprovechar la capacidad del canal de cada tramo de red, adaptarse ante congestiones y caídas de nodos intermedios, evitando bloqueos, abaratas coste al poder ajustar el ancho de banda y el número de líneas apropiadas. Sin embargo, esta técnica también impide garantizar una velocidad constante de flujo de datos, que cada paquete se revise en el orden original y que cada llegue a su destino. Principales características. Trabajan sin conexión, es decir, que no emplean ninguna sincronización entre el origen y el destino. Trabaja con paquetes o datagramas enteros, no con bytes individuales como TCP. Una aplicación se emplea el protocolo UDP, intercambia información de forma de bloques de bits, de forma en que cada bloque de bits enviado de la capa de aplicación a la capa de transporte se envía por paquete UDP. No es fiable, no emplea control de flujo ni ordena los paquetes. Su gran ventaja es que provoca poca carga adicional en la red, ya que es sencillo y emplea cabeceras muy simples. Bueno, en conclusión de estos temas podemos ver que tenemos que elegir alguna de las dos formas de comunicarse y normalmente las preguntas que todos se hacen es ¿cuál es mejor? Bueno, la respuesta es que todo depende de qué tipo de aplicación se esté construyendo, ya que para uno les convendrá usar datagrama y a otros usar socket. Por ejemplo, para hacer una comunicación de texto en string no habrá problema, pero con datagrama puede que la información no esté en orden o simplemente no sea fácil, que algo se corrompa. Sin embargo, en el servicio de string, los desarrolladores prefieren usar datagrama, ya que se evita el sobrecarga inmediatamente y se puede enmascarar las pérdidas de paquete. Por ello, vamos a ser inteligentes y utilizar la que más nos convenga. Muchas gracias. Hoy les voy a explicar una conexión UDP de servidor al cliente. Tendremos que tener un archivo llamado servidor UDP de Java, el cual vamos a configurar. El puerto 5000 es el que vamos a utilizar y un buffer de 1024, que es el tamaño que vamos a tener. Mostramos un mensaje de que el servidor está corriendo. Inicializamos un datagram socket, que es el que nos va a ayudar a enviar la información de forma de un datagrama por el puerto 5000. Hacemos una validación con el while de que si sigue siendo verdad este proceso, o sea, hasta que no haya ningún error o hasta que no se termine este ciclo. Voy a decir que mi datagrama de paquete vamos a pasarle el tamaño y en sí el contenido, pero este contenido va a ser enviado después, que este contenido va a ser recibido mediante un getBytes, que es el de mensaje. Mostramos un mensaje que va a decir recibo la información del cliente, que va a ser igual a mensaje es igual a la petición, que la petición lo hace con un socket, que es el de datagrama que está habilitado el puerto 5000, recibiendo la petición del tamaño tal, y a la vez con el puerto del cliente, que también es
el que vamos a mostrar más adelante, que es el de acá, cliente UDP, vamos a visualizar un mensaje de hola mundo desde el servidor que vamos a enviar para que él también visualice. Mi mensaje de buffer va a obtener mi get bytes, o sea, los bytes que tiene mi mensaje en sí para poder enviarlo. Hacemos un datagram de packet para enviar la respuesta hacia ese cliente, mediante el cual necesitamos el buffer, el tamaño, la dirección, el puerto del cliente. Mostrando un mensaje, envío la información del cliente. Socket, envío la respuesta. En el otro momento, ahora vamos a observar el cliente UDP. En el cliente UDP necesitamos saber en qué puerto está mi servidor. Puerto 5000. El tamaño del buffer que vamos a enviar, que es el mensaje que va a recibir el servidor. En sí, las dos conexiones va a ser yo de cliente envío a servidor y servidor me envía a mí. Creo de dónde es mi conexión, que es el localhost. Hago mi datagrama socket, que es el inicio de mi instancia. La voy a inicializar. El mensaje que es hola mundo desde el cliente. Mi buffer, mensaje que va a obtener la cantidad de bytes. Mi datagrama, que va a ser la pregunta que voy a enviar. Envío mi datagrama y lo envío hacia el servidor. Hago los mismos procesos de la petición, mando un mensaje y este me lo debe recibir. En este momento seguimos los mismos procesos y ahora vamos a ir a el servidor. En el servidor vamos a correr el programa y me dice iniciado el servidor UDP. Ahora si vamos a mi cliente y lo encendemos, ahora veamos lo que pasa. Recordemos que esto tiene que ser, el servidor tiene que estar encendido para que el cliente pueda mandar un mensaje. Inicializamos y me dice envío el datagrama, que es lo que enviamos, y recibimos el datagrama, que es el mensaje de get bytes que nos envió el servidor. Recuerden que pusimos un hola mundo desde el servidor, aquí está el mensaje. Y en mi servidor UDP lo que obtenemos es un inicio del servidor UDP, recibo el mensaje del cliente y a la vez al final envío mi último mensaje, que es el que muestra aquí al final, el hola mundo desde el servidor. Y eso es una conexión de UDP, servidor cliente. Voy a hacer la explicación del socket. Este socket que vamos a trabajar va a ser entre servidor a cliente y cliente servidor. En ese momento vamos a configurar la parte de servidor. Debemos tener un archivo Java de conexión, el cual va a ir toda la información genérica estándar ya de nuestro servidor: el puerto, el host, mensaje de servidor, el SS que es el server socket, el CS que es el socket, la salida del servidor y la salida del cliente con un data output string, el cual va a comparar si el valor que se ingresa, que es un tipo, es de servidor, va a inicializar mi server socket con puerto, y a mi socket de cliente lo va a inicializar sin parámetros. En el caso contrario, si no es un servidor, entonces va a hacer que mi socket vaya a mi host y me dé un puerto. Esto va a ser para la parte del cliente. Esta conexión va a ser similar a la conexión de aquí, ya que aquí se verifica si es un servidor lo que estamos configurando la conexión. Si es un servidor, lo inicializa y hace una instancia de server. En el caso contrario, le da valores al cliente para que se pueda conectar. Primero debemos crear un archivo llamado servidor 2. Servidor 1, perdón. Este va a ser el que va a hacer toda la configuración para levantar el servidor y que el cliente se pueda acceder a este servidor.
Ingresamos, hacemos sus respectivas instancias, que aquí ya le definimos el servidor, como en la parte aquí de conexión, que decía aquí si es igual a servidor, se levanta el servicio. Si es igual a servidor, muestra un mensaje de esperando el cliente si está en línea, que es este momento de si es CS es igual a ss.sec, o sea que se ha aceptado la conexión, va a mostrar el cliente en línea, va a mostrar sus respectivos mensajes que tenga el cliente, las peticiones recibidas y salidas, y vamos a mostrar el mensaje que mostraría el servidor, ya que esto es una lectura de la línea que vamos a hacer. Y al final vamos a cerrar la conexión en el momento de que ya el cliente se conectó al servidor y al momento de conectarse cierra la sesión del servidor, haciendo de que el servidor, si se cae, el cliente también finaliza, ya que no puede el cliente ejecutarse sin el servidor. El servidor siempre tiene que estar levantado, y en el archivo del servidor lo único que hace es instanciar el servidor 1, que son las configuraciones que se van a mostrar de los mensajes y las conexiones que se está aceptado, nuestro mensaje de iniciando servidor, llamo al método start server, que esto es de un objeto que ya lo hemos instanciado, y a la vez en la parte del cliente los mismos pasos de conexión, pero en cliente vamos a especificar que es un cliente. Obviamente, como en el caso de la conexión dice que si es igual a servidor, hace eso, pero en el caso contrario no hace nada. Entonces cargamos una salida con la obtención del mensaje de string, hacemos un recorrido para mostrar dos mensajes, cerramos la conexión y al final, por si acaso, un try catch, así como en el servidor 1 si hay un error. En main cliente lo único que vamos a hacer es instanciar la parte de cliente de mi objeto y lo ejecuto. Vamos a probar servidor, ejecuto servidor, iniciando servidor, esperando. Ahora si ejecuto mi main cliente, iniciado cliente, y en la parte izquierda podemos observar cliente en línea, me mandó dos mensajes, o este es el mensaje número 1 o este es el mensaje número 2, y fin de la conexión, me finalizó la conexión. Y eso es todo de la parte de socket, servidor cliente. Hoy les voy a explicar una conexión UDP de servidor al cliente. Tendremos que tener un archivo llamado servidor UDP de Java, el cual vamos a configurar. El puerto 5000 es el que vamos a utilizar, y un buffer de 1024, que es el tamaño que vamos a tener. Mostramos un mensaje de que el servidor está corriendo, inicializamos un datagram socket, que es el que nos va a ayudar a enviar la información de forma de un datagrama por el puerto 5000. Hacemos una validación con el while de que si sigue siendo verdad este proceso, o sea, hasta que no haya ningún error o hasta que no se termine este ciclo. Voy a decir que mi datagrama de paquete vamos a pasarle el tamaño y en sí el contenido, pero este contenido va a ser enviado después, que este contenido va a ser recibido mediante un getBytes, que es el de mensaje. Mostramos un mensaje que va a decir recibo la información del cliente, que va a ser igual a mensaje es igual a la petición, que la petición lo hace con un socket, que es el de datagrama que está habilitado el puerto 5000, recibiendo la petición del tamaño tal, y a la vez con el puerto del cliente, que también es el que vamos a mostrar más adelante, que es el de acá, cliente UDP, vamos a visualizar un mensaje de hola mundo desde el servidor que vamos a enviar para que él también visualice. Mi mensaje de buffer va a obtener
mi get bytes, o sea los bytes que tiene mi mensaje en sí para poder enviarlo. Hacemos un datagram de packet para enviar la respuesta hacia ese cliente, mediante el cual necesitamos el buffer, el tamaño, la dirección, el puerto del cliente. Mostrando un mensaje, envío la información del cliente. Socket, envío la respuesta. En el otro momento, ahora vamos a observar el cliente UDP. En el cliente UDP necesitamos saber en qué puerto está mi servidor. Puerto 5000. El tamaño del buffer que vamos a enviar, que es el mensaje que va a recibir el servidor. En sí, las dos conexiones va a ser yo de cliente envío a servidor y servidor me envía a mí. Creo de dónde es mi conexión, que es el localhost. Hago mi datagrama socket, que es el inicio de mi instancia. La voy a inicializar. El mensaje, que es hola mundo, es el cliente. Mi buffer, el mensaje que va a obtener la cantidad de bytes. Mi datagrama, que va a ser la pregunta que voy a enviar. Envío mi datagrama y lo envío hacia el servidor. Hago los mismos procesos de la petición, mando un mensaje y este me lo debe recibir. En este momento seguimos los mismos procesos y ahora vamos a ir a el servidor. En el servidor vamos a correr el programa y me dice iniciado el servidor UDP. Ahora si vamos a mi cliente y lo encendemos, ahora veamos lo que pasa. Recordemos que esto tiene que ser, el servidor tiene que estar encendido para que el cliente pueda mandar un mensaje. Inicializamos y me dice envío el datagrama, que es lo que enviamos, y recibimos el datagrama, que es el mensaje de get bytes que nos envió el servidor. Recuerden que pusimos un hola mundo desde el servidor, aquí está el mensaje. Y en mi servidor UDP lo que obtenemos es un inicio del servidor UDP, recibo el mensaje del cliente y a la vez al final envío mi último mensaje, que es el que muestra aquí al final, el hola mundo desde el servidor. Y eso es una conexión de UDP, servidor cliente.